me he invitado y espero ser útil esta mañana, que estamos a última hora, es viernes y me gustaría que por lo menos os llevarais algo útil a casa, ¿no? Eh, Hablar de emprendimiento, de innovación y con todo lo que se ha hablado de tecnología ahora, pues da pie para muchas entradas, ¿no? Me da pie a entrar por qué nos llamamos M2M, que es no es el machine to machine, sino el management to management. El tratar más con las personas que de las cosas, el hablar de ahora, decíamos, de herramientas y de desarrollo rural, pues me venía a la cabeza que los que somos de los años 60 y vimos llegar el primer tractor al pueblo, pues estábamos hablando de tecnología punta en aquel momento, ¿no? Y de cómo utilizar esas herramientas para al final conseguir competitividad. Bueno, de tantas cosas podemos hablar, esto es tan complejo. Podríamos estar hablando días de emprendimiento y días de innovación, ¿no? Si además le ponemos el componente que lo tenemos que hacer en el medio rural, dice, pues es un añadido. Cuando lo hablaba con Antonio, le decía, bueno, pues al final lo del medio rural es una circunstancia. Es decir, podemos emprender en un pueblo, podemos emprender en una ciudad, podemos emprender en un sector, en otro sector. Hay un mínimo común denominador en todo ello, que es esto, es el emprendimiento, la innovación para competir. Es decir, para ver si somos capaces de que alguien tiene su medio de vida y puede ser feliz trabajando todos los días, ¿no? A ver si pasa la diapositiva. Pues sí, efectivamente. Entonces, lo primero es, para nosotros, emprender con conocimiento, para no perderse en este mundo. Cuando decíamos de un emprendedor en el medio rural y le preguntamos, ¿qué seguros vas a tener? ¿Qué sistema de fiscalidad vas a tener? ¿Cómo vas a cotizar a la seguridad social? ¿Cómo vas a contratar a un trabajador? ¿El contrato de arrendamiento cómo lo tienes? ¿Tienes marca? ¿La vas a proteger? ¿No? ¿Los contratos cómo les vas a firmar? ¿Quién te va a asesorar? Es un mundo complejo, es para perderse. El mundo de la empresa es muy complicado. Vosotros lo conocéis bien, ¿no? Entonces, la idea es pasar de la ocurrencia a la idea y al proyecto. No confundir esas tres cuestiones. Entonces, una ocurrencia está muy bien, una idea es genial, pero si no la convertimos en un proyecto, no será viable. Lo de tener olfato de negocio es estupendo, pero lo de tener información lo complementa muy bien. Esto lo conocemos a lo largo del tiempo, ¿no? Y como es muy complicado, pues hace falta estar bien orientado. ¿Qué le diría ahora, empalmando con el último consejo de los ponentes anteriores de la mesa redonda? Yo que vengo del mundo de la asesoría empresarial y de las organizaciones empresariales, ¿qué le diría? Busca buenos consejeros, asesórate. A nadie que vaya a emprender en una empresa y si va a invertir su tiempo y su capital, va a hacer sus trámites él por su cuenta, sin tener ni formación jurídica ni formación económica. Va a buscar un asesor. Vamos a poner tecnología, busca un asesor. Tengo problemas de normativa sectorial, búscale un experto en ese sector en el que vas a desarrollarte. Si no, tendremos emprendedores que vienen con sus planes de empresa. Por cierto, a la representante de AGE, pues le tengo que ratificar. Tenemos servicios de emprendimiento en los ayuntamientos, diputaciones, universidades, todo tipo de entidades. Pero cuando llegan con los planes de empresa y nos los ponen encima de la mesa para ver la viabilidad que tienen, contaría una anécdota de dos hermanos para poner una zapatería, que llegan con su plan de empresa, todos los gastos detallados perfectamente, ingresos mensuales, 1.200 cada uno. Vale, ¿de a quién vas a vender los zapatos? Bueno, pues al que entre en la tienda. Ya, y vas a arriesgar el dinero que tienes, el préstamo que vas a pedir, para ver, sin saber a quién vas a vender los zapatos. Por cierto, ¿qué zapatos vas a vender? ¿Zapatos Bali o de paseo de playa? Ah, bueno, claro, pues mira, no habíamos pensado. Pensábamos ir a Arnedo a comprarles, que lo tenemos cerca, que tenemos un cuñado, y entonces de ahí lo pensábamos traer. Ah, vale, pero lo otro a lo mejor era más interesante, porque claro, si no tenemos más que este zapato, lo otro sería también posible hacer negocio con ello. Es decir, no hay un análisis del modelo de negocio que veremos ahora más adelante. Es decir, fracasamos muchas veces porque partimos de la ocurrencia.
tenemos unos, no os quiero dar datos de cómo está el emprendimiento, lo tenéis en cualquier portal de Internet, veréis cómo fracasamos en España por encima de la Unión Europea, por encima de Estados Unidos. Podéis ver cómo se trata un emprendedor frente a otros países. Es decir, un emprendedor, con el panorama que nos decía la directora general, es que alguien que dijera quiero emprender, todo el mundo debería decir, a ver, por favor, siéntate aquí, ¿qué necesitas? ¿Cómo te podemos ayudar para sacar tu idea adelante? No, si va a pedir dinero ya no os cuento, ¿no? Lo de los business angel no está demasiado extendido y lo de los bancos bastante complicado todavía. Este es el reto para todo el mundo desde nuestro punto de vista, que es planificar y planificar estratégicamente. Es decir, ver qué quiere ser alguien el día de mañana. En hacer de metodología de análisis, a nosotros nos gusta lo de los escenarios futuros frente a los DAFOs, ¿no? Y creemos que es dar respuesta a todo ese montón de preguntas que tenemos. Voy a emprender, ¿para qué? ¿Y por qué vas a emprender? ¿Te va a cambiar la vida? ¿Sabes que te va a cambiar la vida o no? ¿Quién va a emprender esto? ¿Quién lo va a llevar adelante? ¿Lo llevas tú? ¿Lo llevas con alguien? ¿Con quién vas a emprender? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Con qué? ¿Qué resultados esperas obtener, ¿no? Esa es la planificación estratégica, no solamente mirando las propias posibilidades, sino también las de alrededor, siendo realistas, ¿no? Entonces, esa visión de realismo es lo que lleva de repente a que mucha gente ya ni se plantee emprender. Si no tiene apoyo y tiene asesoramiento y tiene una tutela que veremos después, será muy complicado que esos negocios sigan adelante. La siguiente cuestión es la básica. Da igual ser grande que pequeño en este sentido. Tiene que haber un modelo de negocio que resulte viable, que salgan los números. Si no, no tendremos medio de vida, no seremos competitivos. Y esto ponía dos cuestiones que están extendidas, ¿no?, en el mundo de la academia, ¿no? Que un modelo de negocio describe la lógica de cómo una organización crea, entrega y captura valor. O sea, no solamente estoy haciendo algo que es de interés para los demás, sino que además eso lo tengo que hacer llegar a alguien y además en esa entrega tengo que tener el feedback suficiente como para continuar aprendiendo y siguiendo de interés. Y más, digamos, de una manera más clara, a lo mejor el conjunto de lecciones hechas por la empresa y el conjunto de consecuencias que se derivan de ella. Si alguien decide comprar una máquina, eso va a tener unas consecuencias y tendrá que pagarla y amortizarla y tendrá unas ventajas competitivas. Si no la compra, exactamente igual. Con el tema de la innovación, estamos así. Inviertes en innovar o no inviertas en innovar. Tiene consecuencias para la empresa. Ese es el modelo de negocio. Hay muchos modelos de negocio ya, no sé, por citar alguno de los que seguro que todos manejáis, ¿no? Un Canvas, ¿no? Decir, bueno, pues tengo aquí las fuentes de ingreso, las fuentes de gasto, de financiación, mis clientes, mi comunicación. Es decir, esto no es fácil, no lo enseñan en la escuela, no lo enseñan en la universidad. A duras penas en una carrera de económicas podríamos encontrar algunas asignaturas dedicadas específicamente a la planificación estratégica de la empresa y a la generación de modelos de negocio. Entonces, cuando alguien se enfrenta a un biólogo que dice, venga, pues podemos hacer una startup, ¿y quién le va a orientar en la generación del modelo de negocio? Ese servicio no existe. Antes se demandaba y sería muy interesante, ¿no? Y aquí se ha insistido, estamos hablando de la economía social, es evidente, y esto nos parece como lo más prudente, ¿no? Cooperar para competir. En comercio decimos la competencia colaborativa. El ejemplo más típico es el de un mercado de abastos. Dicen, mira, todos los comerciantes tienen que colaborar para que los clientes vayan al mercado y cuando el cliente esté allí tienen que competir para ver quién es el que le vende. A nivel de cualquier sector, esto funciona así. Pero funciona así ya en las grandes corporaciones, que también tienen dentro de los clústeres su intercambio hasta en los departamentos de I+D+I, ¿no? de conocimiento y de ver cómo se hacen ideas. Por lo tanto, alguien solo lo tiene muy complicado. Es jefe de compras, jefe de ventas, jefe de personal, director financiero, director de marketing. ¿Cómo lo va a hacer? Decíamos antes, de tiempo y de conocimiento, ¿no? Juntos es más complicado. Esto es una cuestión cultural. Todos recordaréis lo que os decía vuestra madre, a mí también, cuando íbamos a la escuela. Tú a lo tuyo. No deja a los demás, mírate, mira a ver lo que haces. Nuestros refranes van en el mismo sentido. Mejor solo que mal acompañado. El buey suelto bien se lame.
buscadme refranes que apoyen la parte colectiva, la parte conjunta. Nos escandalizamos de sistemas educativos donde la nota se da al grupo, no se da al individuo, que eso también cuenta un esfuerzo. Esa preparación educativa es la que se encuentra en la realidad después el profesional cuando sale. Su nota profesional en la empresa no es su nota personal, es la nota del equipo con el que trabaja dentro de la empresa. Pues animar a esto mucho a todo el mundo. Y llegamos a esa parte de realismo que decíamos antes, que es ver no lo que quiero hacer o lo que sería deseable o lo que nos gustaría o lo que creemos que podemos hacer, sino lo que podemos hacer. Es decir, el voluntarismo con el que se emprende en muchas ocasiones es lo que lleva fundamentalmente al fracaso, ¿no? Y entonces esa teoría de que yo quiero, yo puedo, cuando decimos, mira, este es el mercado que tienes y ahora el mercado está saturado, tú vas a poner una tienda que va a vender. ¿A quién le vas a vender? ¿Por qué vas a vender tú? ¿Eres más guapo, más alto? ¿Lo vas a hacer mejor que todos los demás? ¿Cómo te vas a comer el porcentaje de mercado que necesitas para poder ser viable y ser competitivo? Esto no es una cuestión de querer, es una cuestión de tener los elementos suficientes como para poderlo hacer. Y es eso, es una actitud que funda sus previsiones más en el deseo de que se cumplan que en sus posibilidades reales. Los tecnólogos que estaban antes a la mesa coincidiréis conmigo de que para hacer una aplicación informática, si no se hace un buen análisis, es una locura. Es decir, al final no terminamos nunca de hacer la aplicación y esto es tremendo, ¿no? Entonces, aquí en el negocio pasa exactamente igual. Si no se analizan bien todos los aspectos del negocio, es una locura, porque las ocurrencias serán continuas. A medida que sigues hablando con un emprendedor y le cuestionas, le surgen nuevas ocurrencias, ¿no? Entonces, esa gestión profesional es fundamental en todos los aspectos, ¿no? Pero hay un entorno de oportunidad. Hay que hacer de la debilidad virtud. Cuando las cosas están muy complicadas, mis padres tenían un molino de agua de esa época, de los 60, ¿no? De los 70, en los que llegaban los molinos eléctricos y las fábricas, ¿no? Y entonces decía, pues yo lo tenía fácil en ese entorno de oportunidad, porque mi vara va para atrás y no estaba más que el molino de mi padre. No había dudas, había que tirar para adelante, ¿no? En este momento dice que existen muchas oportunidades de nuevas tecnologías que hemos estado viendo, de nuevas organizaciones empresariales, tenéis aquí a la CES, centros de conocimiento que pueden estar aportando, colaboradores de todo tipo y alianzas estratégicas con ellos, empresas de servicios y profesionales que decíamos antes, ¿no? Que podemos echar una mano práctica y de acompañamiento al emprendedor. Y teniendo en cuenta que este entorno psicológicamente es complicado, porque estamos en un momento muy volátil, muy incierto, muy ambiguo y muy complejo. Y esto significa que lo primero que debiéramos a un emprendedor enseñarle es a gestionar la incertidumbre. Eso va a ser lo que va a ser toda su vida, además. Es decir, la empresa no es algo que funciona y ya está, y no está sujeta también a los cambios, ¿no? Bueno, pues hay unos factores que desde nuestro punto de vista son claves, ¿no? Para tener ese horizonte más definido. Y son las cuestiones de por qué creemos que el emprendedor fracasa o tiene éxito. Y creemos que el no planificar, tener un modelo de negocio equivocado, una mala gestión, no analizar bien el mercado potencial que se tiene, no calcular bien las fuerzas desde el punto de vista económico y fundamentalmente la falta de conocimientos y habilidades. Es decir, no se puede empezar a prestar servicios a un tercero, a producir bienes para un tercero, si no sabes. Y esto es muy fundamental. Ya no es cuestión de tecnología solo, sino de conocimientos básicos fundamentales del producto o del negocio que se vaya a emprender, de la actividad. ¿Y qué puede ayudar a tener éxito a un emprendedor? Primero, conocerse bien él. Que decíamos antes, un emprendedor le cambia la vida. No es lo mismo trabajar 8 horas en una empresa que trabajar 24 horas, 365 días al año, todas las horas del día, ¿no? Y de la semana. Y conocer es muy importante todo, el negocio y todo lo que le rodea, que se va a adquirir cuando generas el modelo de negocio. Colaborar, que decíamos antes, es fundamental. Esa parte de economía social nosotros creemos que es muy importante, lo veremos luego, y más importante en el medio rural todavía.
desde el punto de vista que decíamos personal de no sentirse solo, pero también desde el punto de vista de generar economías de escala y potencialidades. Planificar estratégicamente, estar motivado y tener confianza, pero no excesiva confianza, diferenciarse, pero diferenciarse añadiendo valor y llevando una gestión rigurosa de los números, ¿no? Y de las cuentas, y no hacerse trampas al solitario. Entonces, cambiamos del emprendimiento a la innovación y bueno, pues ahí he puesto un par de frases que me llamaban la atención, ¿no? Es decir, que no podemos pensar que el mundo es de una determinada manera y además de la manera que yo le veo. Pensar que el mundo es mucho más abierto, más complejo, que tiene más facetas, que se le puede ver desde otros puntos de vista, es fundamental. Y la segunda parte, José Ortega y Gasset, que decía esto, que hay que tirar la piedra a la luna para intentar dar a la farola. Si la tiramos a la farola, mejor nos da en los pies. Es decir, pensar en grande, pensar en global y actuar en local, creemos que es lo más acertado cuando nos enfrentamos a algo nuevo, ¿no? Antes se hablaba de conocimientos, de cultura digital. En realidad es de cultura de empresa. Es el problema. La cuestión nos da igual que le aplicamos luego cultura digital, cultura innovadora, cultura económica, cultura financiera, lo que queramos. Es decir, es un problema de la primera diapositiva, de saber dónde nos encontramos. Y esta es una forma de pensar, de actuar permanentemente, ¿no? Morcillo es un catedrático de la Complutense, lleva muchos años ya trabajando en esto y dejando claro que esta frase es del 95. Es decir, es que hace muchísimos años que estamos hablando de esto. Y sin embargo, de innovación, cuando, igual que en el emprendimiento, se le pone un poco de decir, bueno, a ver si te vas a dar aquí un tortazo enorme, cuando a un empresario, porque un emprendedor no solamente es alguien que emprende un negocio de primeras, sino que simplemente diversifica y está emprendiendo también, ¿no? Cuando alguien llega con una idea nueva dentro de la empresa, y yo lo reconozco en la nuestra, yo soy el mayor killer que hay. Es decir, calla, no tiene ni puñetera idea, pues esto lo hemos probado 20 veces, ¿no? Esta es la historia, y la innovación tiene que tener, esa cultura innovadora tiene que tener una mentalidad y una actitud pues que no nos han enseñado tampoco. Y tenemos que aprenderla, y sería muy importante que desde pequeños esta cultura se fuera incorporando a la manera de pensar de la gente. Y como casi todas las cosas, ¿no? Innovar también es un proceso y necesita su propia planificación. Y tiene muchos elementos. Ya veis que hay un montón de líneas. Liderar a alguien tiene que tirar adelante, definir objetivos, observar el entorno permanentemente, es decir, que haya sistemas de alerta, creatividad, que creatividad no es innovación. Igual que digitalización no es hacer comercio electrónico, que se nos ha pasado antes y me venía a la cabeza de que estamos pensando todavía en una relación directa entre ambas cuestiones. Analizarse y analizar, seleccionar ideas, poner en marcha iniciativas destinadas a innovar, seguir esas actuaciones, medir los resultados, comunicarlo, porque si lo que innovamos no lo comunicamos no vale para nada. Al final estamos innovando para crear valor y se lo tenemos que poner a disposición de alguien. Motivar en el proceso de innovación, porque es muy duro estar intentándolo y no tener resultados. Es decir, hace falta constancia y en último extremo, saber si lo que estamos haciendo estamos dentro de las normas. A lo mejor se nos ocurren cosas que no debieran haberse nos ocurrido, ¿no? Y innovar se puede siempre. O sea, si decimos que el agua no tiene olor, no tiene sabor y no sé qué, y se puede innovar en el agua. Dice, es posible innovar en casi todo. Aquí, de uno de los ponentes que también conoceréis seguro, de Víctor Cooper, salía la experiencia esta de satisfacción, luego lo veremos también en otro apartado, de que la satisfacción de un cliente es igual a la experiencia que tiene con el encuentro que va a tener con nosotros, menos la expectativa que le hemos generado. Y esta es un poco que pensar. Pasa igual en la educación. Había un rector de Harvard que decía que le criticaban que las matrículas eran caras. Y decía, nos critican que nuestra matrícula en la universidad es cara. Más caro es no saber. Aquí pasa exactamente igual. La innovación es cara. Sí lleva tiempo, ¿eh?
lleva recursos. La innovación no es gratis, igual que aprender no es gratis. Pero si no innovas, el coste que tiene de no invertir es mucho más alto que el coste que se vaya a invertir, que se vaya a realizar en ello en la empresa. Ya hemos dicho lo de colaborar y lo de generar redes esta mañana. En el medio rural, más todavía, donde se está aislado, ¿no? Las nuevas tecnologías, esto sí nos lo permiten, ¿no? El poder crear esas redes, aunque no estemos físicamente juntos, ¿no? En esto, con el decir quién estábamos, se me ocurría empezar esta mañana preguntando, que no sabía muy bien, le decía Antonio también, de decir, a ver, ¿cuántos habéis emprendido? ¿Cuántos tenéis una empresa? ¿Cuántos la tenéis en el medio rural? ¿No? Es decir, ahora no es tan importante, a lo mejor, esta historia si se crea una buena red, ¿no? Es decir, estar en ese concepto de que yo puedo hacer cosas, pero si las hago con alguien, las vamos a poder hacer de manera exponencial, ¿no? En todas estas cosas que tenemos, además, crear redes no solamente pensando en el emprendedor, sino crear redes con nuestros clientes y entre nuestros clientes. Hoy sabéis que al final el que te den un me gusta es importante. Las referencias a la hora de la compra cada vez es más importante. Entonces, cuando a un comerciante le preguntamos, ¿tú conoces de tus clientes? Sí, a conocerles, conozco con nombres y apellidos. Ya, pero ¿qué nivel de renta tiene? ¿Cuánto tiene? ¿Va a invertir al año que viene o no? ¿Se va a ir de vacaciones o no se va a ir? ¿Sabes cuándo es su cumpleaños? Pues ya empezamos a tener problemas, ¿no? Es decir, tenemos conocimientos, pero conocimientos parciales porque no hemos creado esas redes. Esas redes llevan tiempo generarlas. Es decir, lograr el engagement con los clientes es una tarea muy complicada, pero es una tarea que merece la pena, da resultados, ¿eh? Esto creo que podemos verlo más adelante también o cambiar impresiones luego si tenemos tiempo. Y llega lo de la tecnología. No os voy a decir nada. Ya hemos oído toda una ponencia sobre ella. Tenemos un problema de destreza. Que no hemos aprendido a enseñar, no nos han enseñado a utilizar las herramientas. Cuando decíamos ahora cosas complejas, inteligencia artificial, no, una Excel. ¿Quién domina el paquete de Office? ¿Y quién lo utiliza en su empresa? El Word, el 10%. El Excel, menos. No vamos a hacer unas hojas combinadas ya, ¿no? Si vamos a hacer una presentación, ya con problemillas. Etcétera. Una base de datos, ya no hablemos. Entonces, y queremos pasar al chat, pero para que nos lo haga, será el trabajo. Pero dirigirle nosotros tendremos problemas, igual que en el negocio. Si no lo conozco, difícilmente voy a poder manejarlo. Pero esto no es un drama. Hay muchas cosas en la vida que no dominamos. Tenemos coche, no dominamos un taller, pero le llevamos a un taller el coche y nos arreglan y es de confianza y nos lo hacen muy bien. En la tecnología exactamente igual. No puede ser que un emprendedor, una empresa, no tenga su asesor tecnológico. Si no, eso será una catástrofe un poco antes o un poco después. Y esto es un nuevo modelo. Y tenemos que acostumbrarnos, decíamos antes, a la incertidumbre, y ponía aquí el principio de Heidelberg, ¿no? De Heisenberg, que no podemos predecir lo que va a ocurrir con esto. Podemos, como mucho, el porcentaje de que esto vaya a ocurrir, vaya a pasar o no. Pero en esta adaptación permanente a los cambios sociales y a los cambios tecnológicos, como todo es hacerse preguntas, ¿no? Y decir, ¿realmente lo que hago, esto es relevante para alguien? ¿Alguien lo necesita? ¿Alguien le vendrá bien? ¿O no le servirá para nada? ¿O ya hay 1000 haciéndolo? Igual que lo puedo hacer yo y mejor. Pero también cosas más complejas, ¿no? Que decíamos eso, tengo los proveedores adecuados, los colaboradores adecuados, promociono bien, utilizo los canales para llegar a la gente, gestiono, hago bien los números, tengo unos buenos colaboradores. Y si no tengo buenos colaboradores, ¿por qué no les tengo? Que también es para hacerse una pregunta, ¿no? Si no consigo el objetivo, ¿por qué no consigo el objetivo? Esa es parte de la planificación estratégica y de la revisión de objetivos, ¿no? Y como ideas para innovar, pues se me ocurrió hacer un chequeo de la experiencia que nosotros tenemos o de la red, decir qué ejemplos podríamos poner de triunfo en el medio rural. Está lleno. Hay 3 redes, tanto la europea como las 2 nacionales de emprendimiento y de desarrollo local, que podéis entrar en las páginas y ver montones de iniciativas exitosas en todo el país. En todo el país.
O sea, hay muchos éxitos, hay muchos fracasos, pero también hay mucha gente que ha puesto su bodega, que ha puesto su cerveza artesana, que ha puesto su despacho de pan, que ha hecho su pequeña explotación ganadera o agrícola que le está dando unos resultados estupendos. Hay gente que ha trasladado su parte de programación al medio rural y está trabajando en él de una manera satisfactoria. En todo caso, y por si alguno no es de pueblo, que sepáis que vivir en el pueblo es bastante duro. O sea, esto no es fácil. Un día de noviembre por la tarde es muy triste aquello, ¿eh? Ahora no hay barros, tenemos comunicaciones hasta un punto, no pidamos mucho, ¿eh? Porque si pedimos demasiado para la tienda a lo mejor tenemos algunas dificultades para poder conectarnos en muchos sitios, pero bueno, es complicado vivir en un pueblo y los servicios son escasos, que se conocen también. Y además, como no hay una colaboración entre todo el medio rural a nivel administración, todos queremos tener de todo y todos tenemos de nada. Que eso lo veremos ahora en la cooperación público-privada. Entonces, en estas ideas, dice pues que esto es una cuestión de que el emprendedor llega a un momento en que le parecen bien estas charlas. ¿Y por qué no viene? Que decíamos antes. No viene porque no saca nada limpio, porque se marcha para casa igual que ha venido. Y lo que nos está escuchando a nosotros lo ha podido escuchar ya repetidas veces en Internet, en no sé cuántos foros y en no sé cuántos vídeos. Entonces, realmente cuando le vamos incluso al pueblo a contar cosas y le decimos, mira, venimos a echarte una mano y a hacer no sé qué, la realidad es que luego nos vamos, él se queda en el pueblo exactamente igual que antes de que nosotros hayamos ido y no volvemos, porque ya la planificación que hay de esa tutorización y de ese seguimiento no se produce y vamos a golpes, ¿no? Y el otro está esperando allí que le arreglen los problemas que tiene, que no se les arregla a nadie ni se les arreglamos cuando vamos, ¿no? A no ser que tengas un cliente como empresa y fijes en él que eres ya un colaborador específico, que alguien que va a trabajar con él, ¿no? Esta es una de las cosas más difíciles de hacer entender, ¿no? A alguien que emprende, incluso cuando llevas mucho tiempo trabajando y entras en decir, yo ya lo tengo bien analizado y lo tengo bien claro y sé lo que tengo que hacer, que es esa frase de que la percepción de nuestros clientes es nuestra realidad. Pasa un poco como con la calidad. Una cosa es la calidad que tú ofreces y otra cosa es la calidad que quien la recibe la percibe, ¿no? Y en este caso, lo de la realidad nuestra es igual. El emprendedor intenta hacerlo bien, lo mejor que puede, lo mejor que sabe y se esfuerza mucho. Pero luego la realidad es que el cliente le ve y ve que sus zanahorias no son como las del supermercado, porque tienen mala forma, son desiguales y hasta tienen un poco de tierra. Pero para el emprendedor que las ha estado criando son las mejores zanahorias del mundo. Bueno, pues igual que ese ejemplo tenemos en todo lo demás, podríamos hacerlo, de hacer una visión desde fuera. Esa parte de colaboración es muy importante, que a quien está emprendiendo, está innovando, quiere hacer cosas nuevas, alguien desde fuera nos vea, ¿no? Y nos diga, sí, pero mira, esto es así, pones muy buena intención, pero el resultado es este otro, ¿no? Por supuesto que lo de la transformación digital también debe incluirse en esas ideas y ser también una planificación y un proceso. Y lo de innovar, pues tenemos que tener claro que no se trata de cambiar cosas por cambiarlas, hace falta cambiarlas para mejorar. Sí es cierto, antes lo decía uno de los ponentes, que es difícil hacer ver que alguien que ya le van bien las cosas tiene que cambiar, ¿eh? Pero esto es imprescindible, por dos razones. Una, porque el cambio es inevitable, o sea, un poco antes, un poco después se va a producir. Esto ya los filósofos griegos lo tenían claro. Pero la segunda parte es por responsabilidad empresarial. Un empresario no se trata solo, o no debemos pensar en que nuestra empresa vaya bien o no vaya bien, sino si va bien, si va todo lo bien que pudiera ir. Esa es la responsabilidad de la empresa. Y por esa razón tiene que innovar y cambiar cosas, aun cuando la empresa vaya bien y las cosas vayan bien. Y esto es la obtención de nuevos productos o procesos, mejoras sustancialmente significativas de los ya existentes, ¿no? Estamos pensando en innovaciones que decíamos antes de las clases de innovación que había, en una innovación disruptiva, ¿no? Que aparecemos con algo en el mercado que es súper sorprendente. No es necesario.
La innovación a lo mejor hay que empezarla por hacer algo que no has hecho el día antes, que es invitar a tus clientes a un café. Y ya te enteras de que cuándo es su cumpleaños para que le felicites. Ya empiezas a hacer cosas que no has hecho el día antes. Que no se necesitan hacer cosas muy complejas para triunfar, pero sí hacerlo en todo y siempre. Y hablando de emprendimiento en el medio rural y de innovación, necesariamente llega el tema de la concertación. Es decir, estamos hablando de desarrollo local. Desarrollo local significa que hay una administración local y que hay unas personas que viven en ese entorno rural. Si no se coopera, si no se concierta, no habrá manera de salir adelante. El ejemplo que tenemos, vamos a poner un huerto y vamos a hacer incluso certificación ecológica, fenomenal, perfecto. Vale, ¿dónde están las tierras que podamos tener? ¿Cuántas hectáreas hay disponibles en Salamanca, en la provincia? De la masa común que haya quedado de la concentración parcelaria y que parte de ellas estarán arrendadas. ¿Cuántas están disponibles y pueden ser susceptibles de poner un huerto? No tenemos ni idea. Pero ni aunque vengan los ADLs, de los Grupos de Acción Local de Desarrollo del Territorio, no podemos generar ese banco de tierras. Necesitamos trabajar juntos necesariamente. Esa planificación estratégica la tiene que hacer el municipio, la Diputación en su caso, con los desarrolladores que van a estar ahí. El ejemplo es que alguien que está en su pueblo no ve todas las oportunidades y toda la potencialidad de negocio que tiene su territorio, porque está dentro de él y hay muchas cosas de valor que no las aprecia. Sin embargo, a alguien de fuera sí es importante. La conexión de emprendedores de manera continuada con los alcaldes de los pueblos y los agentes de desarrollo local será fundamental para lo que quería la directora general esta mañana. Es decir, analizar con la lupa gorda qué es lo que hay en cada territorio, en cada sitio, qué es lo que se puede hacer, qué recursos hay, cómo se pueden explotar, cómo se pueden salir adelante. Hace falta concentrar esfuerzos, si no, los ejemplos individuales de éxito no van a cambiar la tendencia. Y lo tenemos visto. Ya digo, en Castilla y León podemos tener eso y la tendencia la estamos observando. Si la manera de hacer las cosas, la metodología de trabajo no se cambia, si esta concertación no se produce, no haremos más. Y hay otro caso, el emprendedor que tiene éxito incluso y está en el medio rural y nos hemos encontrado muchas veces con ellos, decir, venga, tengo mi rebañito de cabras y hago queso. Y hago 4.000 kilos de queso al año. Pero es que no quiero hacer más. No quiero ni poner más cabras, ni hacer más queso, ni que tener una cadena de distribución. Ya lo tengo vendido. Y ese es mi objetivo de vida. Y habrá que respetarlo también, ¿no? Pero eso no va a contribuir a ese desarrollo territorial y local si no se apoya con otra economía social que decíamos antes, que le puedas poner al servicio de un productor de vino pequeñito que tiene 20 hectáreas. No puede tener una embotelladora, pero sí podremos prestarle a muchos pequeños productores una embotelladora portátil que pase por su explotación, por su bodega, a hacerles embotellado. ¿Quién lo va a hacer? ¿La organización empresarial? ¿La Cámara de Comercio? No, seguramente no. Es la administración local, que es la que está cerca, que es la que tiene que generar esos proyectos de economía social, ¿no? Que generarán empleo, además. Y 4 cosas que creemos que es importante para terminar, ¿no? En esa búsqueda que decíamos antes de facilitadores, que es la formación, y la formación cuesta dinero y lleva tiempo, siempre ha sido así, lo contrario es imposible, no es cuestión de decir es que estoy en el pueblo, no puedo, da igual, en Internet tienes todo, o sea, absolutamente todo. Sí se necesita un coaching, un entrenador. Es decir, si alguien que emprende necesita tener a alguien al lado que le esté dirigiendo por lo menos durante un tiempo. ¿Cuál es nuestra experiencia con el programa Emprende, que dura 14 semanas? Tanto con empresarios que ya están y que quieren diversificar como con emprendedores que comienzan. Dice que es que en casi todos, un 80% no termina las 14 semanas. Por una razón, porque es mucho trabajo. Cuando todos los elementos de la empresa tiene que actuar alguien y ponerlos encima de una mesa y organizarlo, eso significa que tienes que olvidar un poco tu producto para levantar la vista del surco y poder seguir haciéndole recto. Eso significa trabajar no solamente
cavando o criando algo o generando algo, sino planificando y organizándose de manera sistemática. Hacen falta ayudas, evidentemente, ayudas eficientes que decíamos antes, da igual que sea en digitalización que en inversión. Es decir, hay muchísima gente que podría acceder a ayudas que no ayuda porque no, que va a hacer el papeleo directamente, lo va a dejar y ya está, pasa de ello. Entonces, esto en ese entramado de alguien que le tutele, pues se podría hacer mucho mejor. Y el mentoring, que para nosotros creemos que en un emprendimiento es fundamental. O sea, no solamente alguien que te entrene, sino alguien que te ayude a posicionarte en el mercado en el que tú vas a ir. Si no tienes esa tutela, alguien que emprenda lo va a tener mucho más difícil. Los activos intangibles que decimos nosotros en el desarrollo local nos parece fundamental. Y le decimos en cualquier pueblo que quiera hacer cualquier cosa, a ver, ¿cuántos hay hijos del pueblo que estén en consejos de administración de empresas importantes? Que querrán hacer algo por su territorio. Pídeselo. Pero primero mira a ver si tiene su teléfono y su dirección. Anda, habla con la familia, mira a ver si lo sacas adelante, porque si no, lo que tú estás haciendo, por ejemplo, que contabas, dices, pues lo harás y además de 1000 amores. No te costará, pero si no, no vas a hacerlo tú sin saber, ¿no? Entonces, esto es una parte que creemos que es importante, lo de los facilitadores. Y la cuestión está entre emprender de manera de sobrevivir, como una necesidad y como voy a ir tirando, mira, me saco un poco y sigo viviendo aquí, que es donde quiero, o tener éxito. Y esta cuestión aquí, citaba antes a Víctor Cooper, pues se lo copié a él y por eso le cito siempre, que el éxito es el resultado del binomio este de conocimiento más habilidades multiplicado por la actitud. Si lo queréis llevar a la práctica, se me viene a la cabeza el Mundial de Fútbol de Brasil, que la selección española pues tuvo malos resultados, pero los jugadores sabían jugar al fútbol. ¿Cómo no iban a saber jugar? Y eran hábiles con el balón, pero no corrieron. Entonces, aquello fue un fracaso total. Y al final, esa fórmula se traduce en una única pregunta, que es ¿qué puedo hacer por quién? Si cuando alguien emprende, alguien trabaja, cuando todos los que somos profesionales nos levantamos por la mañana pensando en hoy a quién le voy a facilitar la vida, todo irá muchísimo mejor. Tendremos más éxito, seguro. Porque fracasar nunca es bueno. O sea, lo de que se aprende de los fracasos y que si hay un emprendedor que no ha fracasado... No, es mejor no fracasar nunca, ¿eh? Eso es importante. Ahora, es muchísimo peor que fracasar el no haber emprendido nunca, ¿no? Eso sí que la responsabilidad la tenemos todos a nivel personal con la sociedad, que es donde nos han puesto. Aquí estamos a vuestra disposición. Solamente con una última frase, que es la que tenemos en una de nuestras plataformas orientadas a los mercados, el Dreaming Market, que es que todo comienza con un sueño. No con una ocurrencia, con un sueño. Gracias. Gracias.